Sean bienvenidos a Momentos Club Bench. Este podcast nace para divulgar y visibilizar experiencias exitosas del sector salud que sirvan de inspiración a otras organizaciones y permitan generar grandes transformaciones. Por eso invitamos a las instituciones participantes de Club Bench y a las experiencias galardonadas en el Top Bench para que conozcamos cómo se desarrollan las buenas prácticas, los factores intervinientes y las razones que determinaron su desarrollo, propiciando así la creación de nuevos aprendizajes y permitiendo la posibilidad de réplica. Estamos convencidos que la calidad en la atención de salud es posible. Queremos que juntos realicemos este recorrido. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Momentos Club Bench, un podcast que ha sido creado para exaltar y divulgar las experiencias exitosas en salud. El día de hoy me encuentro con Alejandra Borges, jefe de experiencia en la atención de la Clínica CES, una institución de salud en Medellín con 43 años de fundada, una institución de alta complejidad, con 156 camas y con una experiencia muy inspiradora respecto a la atención al usuario y a la gestión que se le da a toda la experiencia que tienen los usuarios en los servicios que ofrece la clínica, que fue además reconocida con mención de honor en la pasada edición de los premios Medellín Me Cuida. Alejandra, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a Momentos Club Bench. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, feliz de estar compartiendo a cada una de nuestras experiencias exitosas para que todos podamos compartir y aprender. Claro, esa es la idea. Bueno, vamos a empezar entonces contándole a nuestra audiencia, haciéndole un breve contexto de la experiencia que es anfitriona de servicio. Historia. Anfitriona del servicio es una de nuestras experiencias exitosas en humanización. En la Clínica CES empezamos con esta idea desde el año 2019 cuando iniciamos todo el proceso de autoevaluación en acreditación. Allí empezamos a detectar una serie de necesidades que no solo nos la estaban dando los pacientes, sus familias, sino que ya ahora era una exigencia para nuestro futuro. Entonces empezamos a crear una estrategia que diera respuesta a todos esos despliegues de derechos y deberes, a todo ese tema de conocer esas necesidades, percepciones que tienen familias, que tienen nuestros pacientes, empezar a conocerlos para poder crear esas experiencias memorables en nuestros pacientes y poder identificar cuáles van a ser esas estrategias que los van a satisfacer y también nos van a fidelizar con la Clínica CES. ¿Cuánto tiempo lleva la experiencia, Alejandra? Bueno, la experiencia como tal va desde el año 2021, en el octubre más o menos, pero empezamos en enero a darle fuerza, a identificar que en realidad nos estaba dando un aporte diferencial en el área de experiencia en la atención. Antes de esta experiencia que se llama anfitriona de servicio, ¿había ya algún acercamiento, aunque fuera incipiente, que les hubiera a ustedes permitido tener alguna trazabilidad respecto a la percepción que tienen los usuarios sobre la atención? En realidad no teníamos una estrategia definida más allá de la que hoy nos exige la norma. Entonces, ¿qué nos exige la norma? Conocer la percepción a través de las manifestaciones, peticiones, quejas, reclamos. Eso lo hacíamos y lo hacemos muy bien. Hacemos las encuestas de satisfacción. Pero lo que empezábamos a notar es que nos quedábamos cortos para conocer esos pacientes, nos quedábamos cortos para satisfacer esas necesidades. Cuando viene todo el proceso de autoevaluación para la acreditación, empezamos a detectar que acreditación nos decía, usted conoce en realidad a sus pacientes, en realidad usted está brindándole programas desde todas las esferas y que ellos estén satisfechos. No solo es mirar el paciente desde la parte biológica, que es lo que ya nosotros hacemos, es mirar el paciente desde una forma holística. Entonces, ¿dónde queda la parte social? ¿Dónde queda la parte psicológica del paciente? ¿Cómo integramos todas estas esferas para garantizar una buena atención? Por eso empezamos a crear un modelo de anfitrión y pensamos en un anfitrión no visto como esa persona que orienta en el servicio, porque eso lo podríamos hacer muy fácil. Empezamos con un anfitrión que fuera más allá y que lo hiciera en caliente. Porque yo puedo llamar a un paciente y preguntarle, ¿cómo te fue? Y el paciente ya vivió esos momentos de verdad y puede que no los tenga frescos. Y normalmente nos decían, me fue súper bien, pero ¿y qué más? ¿Y dónde te fue bien? ¿Cómo te atendieron en la taquilla? ¿Cómo fue ese médico? ¿Ese médico sí fue asertivo o no fue asertivo?
Entonces empezábamos a mirar y nos pasaba algo muy curioso con la anfitriona. Cuando empezamos a generar ideas de este concepto y de este rol, dijimos, listo, contratemos una auxiliar administrativa en salud. Pero, a ver, qué pena interrumpir, porque es que eso, a ver, antes de la grabación estábamos hablando de eso. ¿Cuáles fueron esos retos que ustedes tuvieron que además generaron aprendizajes? Porque en todas las experiencias hay una curva de aprendizaje, que es lo que me va dando a mí el nivel de excelencia para convertirme en una fortaleza, ¿cierto? Porque hay cosas que todos hacemos bien, las encuestas, todas las instituciones hacen las encuestas porque eso hace parte de unos indicadores que deben reportar. Pero cuando esa encuesta se me convierte en una fortaleza porque me está generando un insumo realmente importante para la mejora. Entonces ustedes tuvieron ahí, que me estaba contando antes de la grabación, tuvieron ahí un aprendizaje importante con el perfil de la persona que estaba como anfitriona. Que eso es bien importante porque nos empieza a mostrar que las experiencias en su concepción no empiezan siendo excelentes, sino que tienen un proceso de crecimiento. Exacto. Con la anfitriona tuvimos una curva muy interesante, y es que empezábamos primero a conceptuar esta como un auxiliar administrativo y en algún momento tuvimos este rol. Entonces, claro, cuando iba a las habitaciones, cuando tenía este contacto con el paciente, empezábamos a notar que no tenía tanto conocimiento desde la parte asistencial y que frente a ciertos temas podía omitirlos por el conocimiento. Entonces no tenía la experiencia tampoco para detectar una necesidad psicológica, para detectar cuándo era social o cuándo era pertinente, por ejemplo, intervenir a ese médico asistencial. Es allí cuando dijimos, nos falta un poco más para lograr esa anfitriona. Entonces pensamos en un auxiliar de enfermería y dijimos, qué rico que esta auxiliar también tuviera un crecimiento institucional, que es también lo que para nosotros Clínicas es importante, y es el crecimiento dentro de la institución. Hacer carrera. Hacer carrera en la institución, y es allí cuando pensamos hacer una convocatoria interna para anfitriona del servicio, con la grata sorpresa que varias personas se presentan, y dijimos, qué rico que un auxiliar piense también desde esta forma, no desde la parte asistencial que siempre los tenemos en ese concepto. Pasa, Alejandra se llama nuestra anfitriona del servicio, pasa Alejandra, una auxiliar de enfermería que lleva 8 años en la institución, que le gusta y le apasiona el tema de servicio, pero que ya lo ve desde otro rol. Entonces empieza Alejandra y ahí donde generamos ese chip. Entonces Alejandra, claro, conoce la institución, son más de 8 años, donde conoce el personal, conoce los médicos, conoce quién es Clínicas es, pero tiene ese plus, y es que conoce la parte asistencial. Perfecto. Entonces, claro, sabe cuando, por ejemplo, un error en la atención deriva en seguridad del paciente, cuándo tiene que intervenir, sabe perfectamente cuándo es pertinente una intervención por psicología, cuándo es pertinente una atención por trabajo social, y adicional conoce también la dinámica de la institución, que puede detectar esas necesidades, pero también intervenirlas, porque no es lo mismo yo decir tengo una necesidad y quedarme con ella y yo no ver resultados, que es ahí también un factor importante, y es que hemos obtenido resultados positivos en esa intervención en caliente, porque el paciente que dice, listo, yo manifesté una inconformidad, pero veo que la institución quiere resolverla. Entonces es ahí donde empezamos a ver ese factor trascendental. El solo hecho de que la institución aborde al paciente y aborde la solución ya genera una percepción de están haciendo algo. Bueno, entonces en ese proceso de implementación, ¿cómo fue? ¿Con qué se encontraron ustedes? Porque entonces empiezan a detectar que desde la autoevaluación de acreditación ustedes, digamos, tienen una oportunidad de mejora con todo el tema de deberes y derechos, y que hay unas inconformidades importantes en los usuarios. Pero, ¿cómo empiezan ustedes entonces ese proceso de implementación de la anfitriona del servicio? Porque, pues, al ser esto una experiencia, tiene que tener una implementación, una metodología, unos resultados. ¿Cómo empiezan ustedes como a idear este servicio? Cuando nosotros empezamos a idear anfitriona del servicio, empezamos lo primero, y yo creo que lo más recomendable, empezar a documentar todo el proceso de estar documentado con las actividades día a día que realiza la anfitriona. Empezamos a crear unas plantillas de
que es sí o sí lo que la anfitriona debe desplegar a nuestros pacientes, que no es negociable. Entonces, darles a conocer, no simplemente decírselo, sino ser asertivos en la información, en todo el tema normativo, derechos y deberes, pero también, por ejemplo, rutas de evacuación, todo el tema de seguridad del paciente. Entonces, Alejandra también hace ese tipo de barreras, barandas, arribas, nombres completos del paciente. Entonces, esto, digamos que era lo primero. Ahí digamos que estábamos dando respuesta a una necesidad de acreditación y ya luego empezamos a ir más allá. Entonces, venga, empecemos de una vez a hacer unas encuestas en caliente. Documentemos esas encuestas y empecemos a pensar, y eso es una construcción del día a día. Lo digo del día a día porque hasta hoy nosotros hemos dado un giro a anfitriona buscando qué mejoras se le pueden hacer. Entonces es un círculo. Empezamos a mirar cómo ella identificaba todo el tema de necesidades, porque no solo es hablar, es guiar una conversación, es escucharlo. Entonces, empezar a conocer el paciente, quién es, por qué está en la clínica. O sea, no es solo decir, la aseguradora dijo el paciente, debes ir a clínica 6. Lo remitió. No, venga, usted está en la clínica 6 porque su aseguradora le dijo sí o sí la clínica o porque usted ya nos conocía. Cuando empezamos a decir que si ya nos conocíamos, ya estamos hablando de fidelización, porque si él viene la segunda y la tercera vez, hay algo que le gustó de la clínica, del servicio. O usted vino, ¿por qué? Porque conocía, por ejemplo, el cardiólogo, lo valoró en una consulta particular y le dijo que quería estar en la clínica C si el cardiólogo solo trabaja acá. Entonces empezábamos a conocer ese paciente. Y adicional otras preguntas en caliente que nos permitían detectar si habían fallos. Es decir, el médico se presentó por su nombre, usted conoce a su equipo, enfermería responde oportunamente al llamado al timbre, le explican oportunamente qué medicamento le están aplicando y empezamos a hacer ese seguimiento. Fue un proceso arduo porque primero es un rol nuevo, un rol que no conocíamos, es un rol que nos tocó crear de cero. Donde nos tocó integrar a todos, porque no solo es el rol de la anfitriona, porque también necesitamos una respuesta oportuna cuando se requiere de enfermería. Entonces, si detectamos una necesidad de enfermería, debemos garantizar que enfermería dé respuesta oportuna. Entonces, enfermería se tenía que creer este rol de la anfitriona. Y ahora sí el reto, que la parte médica también se crea este rol, porque no tenemos intermediarios. Es decir, si se detecta en caliente, el especialista no ha ido a hacer la valoración, no se presentó, o el paciente no le entendió. El médico no fue lo suficientemente asertivo para explicarle la condición o tratamiento médico. Entonces, ¿cómo hacer que este médico regrese a la habitación y le explique? Entonces, digamos que súper clave en todo proceso de implementación la documentación, ¿cierto? Porque lo que está documentado me permite tener claridad respecto a lo que vamos a hacer. Sí. Y ya íbamos para esta pregunta en las dificultades. Podemos decir que una de las dificultades o retos que ustedes tuvieron es poder tener una interlocución o validar ese rol ante el personal asistencial, bien fuera de enfermería, pero un personal que a veces es un poco más complejo de tratar, que es el personal médico o de nivel especialista. Entonces, ahí viene otra de las preguntas que nos hace el informe, por las cuales debemos dar cuenta en el informe de postulación al galardón, y es la comunicación. ¿Cómo hacen ustedes luego de documentar, de estructurar un perfil de un rol nuevo en la institución? ¿Cómo hacen ustedes para integrarlo a toda la estructura, pero además hacerlo conocer y hacerlo sentir, digamos, como un aliado en la prestación de ese servicio ante el personal asistencial, el personal médico? Bueno, fue un reto, pero contábamos con una ganancia. Bueno, y es que, primero, damos a conocer al personal el ingreso de este nuevo rol a través de que todos los medios de comunicación interna. Entonces, que llega Alejandra, que llega como anfitriona, cuál va a ser su misión en el cargo. Adicional, se hace una ronda por todos los servicios donde ella va a estar presentándose. Hasta el día de hoy ella se presenta con todos, tanto paciente
Cuidado como personal, como la anfitriona del servicio. Eso genera recordación en las personas. Adicional, yo creo que lo más importante incluso va con la comunicación, va desde el rol, y es que las personas administrativas, pero desde la alta gerencia también se creen el rol. Entonces, claro, sale un director general a hablar de la anfitriona, reconoce este proceso y hace valer todo lo que hace día a día, entonces va generando. Adicional, desde comunicaciones también tenemos diversas estrategias, entonces mostramos los resultados que hace la anfitriona. Esos resultados no son para un área, no son para el área de experiencia en la atención, esos resultados tienen que ser desplegados a toda la comunidad. Clínica 6, donde les informemos, venga, estos son los resultados de la anfitriona, hemos logrado captar estas necesidades, hemos dado respuesta, y mostrando lo que hace día a día. Entonces, un ejemplo, en octubre presentamos un informe, y ese informe es de conocimiento de toda la institución. Adicional, en abril tenemos propuesto una feria que se llama Feria CERCES, y allí también va a estar la anfitriona, presentando ¿qué? Todos los resultados, todo lo que hace en el día a día. Y yo creo que va aliado también en la comunicación la actividad que ella tiene en el día a día. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve y busca a la anfitriona y obtiene una respuesta desde la parte también interna de esta persona sí nos sirve, sí es un aliado. Entonces volvimos también desde la comunicación y lo quisimos visibilizar como la anfitriona también como un aliado, no solo del paciente, sino como desde la parte interna. Porque también nos pasa que ya nos están buscando las enfermeras cuando tienen una dificultad con un paciente. Llámame porfa a la anfitriona que yo sé que ella me ayuda. Entonces yo creo que esa ha sido como una estrategia muy buena para nosotros desde la parte de comunicaciones, mostrar resultados y utilizar todas las herramientas internas. ¿Cuáles tenemos hoy? Almera. Nosotros siempre utilizamos Almera como una estrategia y ya redes, WhatsApp. ¿Y Almera qué es, Alejandra? Almera es un sistema de gestión integral. Entonces allí podemos ver canalizados diferentes módulos. Uno de ellos es un tema de comunicaciones. Entonces tenemos, ejemplo, una bitácora del servicio, donde cada uno de nosotros como empleados ingresamos mes a mes y vemos los resultados. Vemos qué quiere transmitir la organización. Entonces podemos ver las fotos, podemos ver unas guías. Nosotros con acreditación tenemos un tema y es el tema de navegación. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestra bandera, acreditación. Pero somos un barco y cada uno tiene un rol. Entonces en octubre hicimos una guía náutica y en esa guía náutica sale, por ejemplo, la anfitriona del servicio. Entonces siempre manejamos unos conceptos y vamos poniendo las personas en ese rol. Entonces, digamos que una de las estrategias que ustedes desarrollaron fue darle reconocimiento a esa nueva persona, incluso desde la alta gerencia, sí, para que no solamente el usuario, porque finalmente el usuario, la persona llega después, esta anfitriona, sino principalmente dentro del personal, no solo asistencial, sino de apoyo, porque es que la anfitriona también va a admisiones, también va a facturación, también tiene que ver con el servicio de alimentación, por ejemplo. Servicios generales, ella es transversal al proceso de atención, entonces tiene un trabajo arduo porque es articular todos esos momentos en la atención que derivan en la atención al paciente. En el informe incluso ustedes hablaban de que la anfitriona también toma en cuenta observaciones de tipo de infraestructura, logísticas, todo eso que constituye la experiencia. Entonces me imagino que en la documentación ustedes tienen todo eso perfilado, porque sería entonces curioso que la anfitriona llegara donde el jefe de mantenimiento a decirle, mira, hay una puerta que no cierra bien, hay una ducha que no está funcionando bien, en una unidad sanitaria podemos ver tal riesgo. Todo eso entonces ustedes lo documentan para que haga parte de la experiencia. Sí, todo eso está documentado y adicional todos los líderes están empoderados de que ese es el rol de la anfitriona y que los va a buscar para actuar rápido y de forma pertinente. Está documentado y lo documentamos de esa forma porque cuando uno habla de experiencia en la atención habla de momentos de verdad. Y el momento de verdad no solo es el contacto con el médico, no solo es el contacto con la parte asistencial. Mi momento de verdad es variable de acuerdo a cada paciente. Para un paciente puede ser un momento de verdad, admisiones. Me atendieron ágil, me brindaron la información,
¿Fue asertiva esa información o fue querido la persona? O por el contrario, mi momento de verdad es en la habitación. Cuando yo ingreso a la habitación como paciente, veo una habitación limpia, veo una habitación confortable, veo una cama cómoda, veo que mi cuidador va a tener donde pasar la noche. Entonces, todos esos momentos de verdad nosotros los tenemos que documentar, porque ahí es donde vamos a detectar esas oportunidades de mejora. Y al fin y al cabo, esas oportunidades de mejora son el insumo que nosotros tenemos para trabajar en el día a día, si queremos mejorar, y es nuestro deseo mejorar esa experiencia. Bueno, entonces Alejandra, ya hemos hablado de todo el proceso de implementación que tiene que ver con la documentación, pero primero partió de un diagnóstico donde ustedes detectaron una brecha o una oportunidad de mejora respecto a lo que ustedes querían con miras a acreditación. Entonces esta es la implementación, perdón, pues como toda la parte inicial. Vemos la implementación cuando ustedes empiezan ya a tener, a entrar en escena con este nuevo rol que se vuelve importante, que se vuelve determinante, que tiene un reconocimiento de parte de todo el personal. Ahora hablemos de resultados, hablemos de cómo ha cambiado el concepto o la percepción que tienen los usuarios respecto al antes y al después de la experiencia. Súper bien esa pregunta. Cuando nosotros empezamos teníamos unos resultados que yo les mencionaba de las encuestas de satisfacción y todo estaba perfecto. Mi satisfacción 98-100%, pero no conocíamos esos pacientes y más allá. Desde el área de experiencia pensamos, venga, identifiquemos esos pacientes. ¿Cuáles están fidelizados? Esos son conceptos que manejamos internos. ¿Quién es ese apóstol? Ese paciente que dice, voy a la clínica, ese es mi lugar de atención. Ese paciente que está totalmente fidelizado con nosotros. Tenemos otro paciente que es el paciente mercenario. O sea, está contento con la clínica, pero no lo hemos fidelizado completamente. Y estamos ese paciente rehén. ¿Por qué rehén ese concepto? Porque es el paciente que tenemos acá en la institución, pero que no quiere estar en la institución por múltiples factores. Ahí empezamos con los resultados que tiene nuestra anfitriona a mirar ya con números, con datos, cuáles en realidad nuestros porcentajes. Empezamos a ver satisfactoriamente que tenemos un porcentaje alto de apóstoles, pero que nuestros esfuerzos deben ser a ese paciente mercenario, que sí están satisfechos con la clínica, pero que si hoy están en la clínica y mañana los direccionan a otra institución, ellos se van perfectamente, y eso no es lo que hoy queremos. Queremos ese paciente que hable bien de nosotros, pero que se quiera quedar. Entonces, decíamos, tenemos más del 60% que tenemos que fidelizar y que todas nuestras estrategias van a estar orientadas a ese paciente. Y también nos dimos cuenta que tenemos paciente rehén por múltiples factores, muchas veces no asociados a la prestación de la clínica, pero que de algún modo es ese paciente que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se vuelve un detractor de la prestación del servicio, que también puede generar un riesgo desde lo reputacional. Venga, impactemos positivamente, no está contento con nosotros, pero brindemos una buena atención, miremos cuáles son esas necesidades. Entonces empezamos a notar que estos resultados podíamos segmentar nuestra población, ya la tenemos identificada, y gracias a esos resultados, que en un año creo que han sido muchos, logramos crear incluso 2 programas de humanización, que yo creo que son nuestros aliados hoy en día, también nos han generado y que hoy lidera la anfitriona. Por eso yo les digo, ha sido un proceso que ha cambiado en el día a día, pero con miras a la mejora. Porque antes pensábamos en la anfitriona, solamente va a ir a la habitación, solamente va a hacer despliegue de la información y ya. Pero hoy tenemos una anfitriona que además lidera 2 programas de humanización. ¿Y cuáles son esos programas? Esos programas se llaman Pensado en ti y Hoy por ti. Entonces, Pensado en ti rápidamente es un programa donde canalizamos todos esos pacientes que van para cirugía de alta complejidad. Entonces, ¿por qué lo identificamos? Empezamos a ver que la anfitriona detectaba más incertidumbre en esos pacientes que tenían esas cirugías y al cuidador. Entonces nosotros le preguntamos, ¿pero qué te pasa al paciente? ¿Te veo ansioso? ¿Necesita psicología? Y me dice, no, es que tengo miedo, es que voy para una cirugía de 8 horas, entonces ¿dónde voy a estar?
¿qué va a pasar? Mi cuidador, ¿qué necesita saber? Entonces creamos este programa y lo que hacemos es que 8 días antes o la misma semana citamos al cuidador y al paciente de forma ambulatoria y le empezamos a hacer un acompañamiento con la anfitriona y con el médico especialista. Entonces el especialista graba un video, le dice, venga, yo soy el especialista, yo tengo tantos años de experiencia, el tipo de cirugía que te vamos a hacer es esta, estos son los riesgos, pero estas son las ventajas de hacérsela con nosotros en Clínica CES. Y ya empieza Alejandra, la anfitriona, a hacer un proceso de intervención y le dice, usted se siente más seguro y vamos a conocer la clínica, le hacemos un recorrido por la clínica. Alta complejidad tiene una peculiaridad y es que normalmente se me van para alta dependencia. ¿Qué es alta dependencia? Uno le dice a un paciente y queda igual. Entonces le hacemos un recorrido por UCI o UCI. Les mostramos cómo se hacen esos equipos, por qué suenan, pero que van a estar acompañados, por quienes están acompañados. Y vinculamos a ese cuidador y le decimos, venga cuidador, usted va a tener estas funciones. Usted puede venir en estos horarios de visita, no te preocupes, durante todo el proceso de cirugía se te va a mantener informado. Entonces se vuelve ya un puente entre especialistas y clínica, paciente-cuidador. Qué bonito. Entonces satisfacemos, digamos, esa incertidumbre. Y Hoy por Ti es un programa también muy bonito que detectamos y es que pasamos y, por ejemplo, viene población o pacientes del Urabá, los trajo su aseguradora, no tienen familia acá. Ven, y la alimentación, ¿qué? Hemos pensado en ese cuidador que se queda acá día y noche. ¿Con quién se alimenta? ¿Tiene el recurso económico? No lo tiene. Y detectamos también desde el área de alimentación que nosotros estamos desperdiciando lastimosamente comida. Resulta que la comida, llámese desayuno, almuerzo, algo que no alcanza a entrar a esa habitación, no se devuelve para el servicio de alimentación, sino que se desecha. Pero la inocuidad de ese alimento está intacta. Entonces lo que hacemos es que, ya sea alimentación o enfermería, llama al anfitrión y le dice, ven, tengo un almuerzo, mira a quién se lo das. Entonces, claro, como ella ya hizo una ronda, ya conoce a sus cuidadores, ella lo que hace es llevar ese almuerzo a ese cuidador. Y así hacemos exactamente todos los días. Que hemos ganado un tema de responsabilidad social también, un tema de alimentación, pero también un tema de satisfacción de necesidades de los cuidadores. Entonces, lo importante de estas experiencias también es que a partir de la implementación de todo esto, surgen una cantidad de estrategias que van posicionando a las instituciones, que generan incluso márgenes de rentabilidad, que mejoran la reputación, la satisfacción de los usuarios, la seguridad del paciente. Todas estas experiencias, digamos, de manera transversal, tienen muchísimas ventajas para las instituciones. Por último, Alejandra, porque ya hablamos pues de la comunicación, de cómo la clínica se encargó, digamos, de comunicar y de bajar esa información para validar el rol del anfitrión. El proceso de postulación, y lo hablábamos antes de iniciar a grabar, la experiencia está documentada, tiene una implementación, un enfoque, unos resultados que para ustedes, digamos, en cierta manera eran obvios. Sí. Cuando ustedes deciden presentarse a la postulación y tienen que elaborar un informe, ¿de qué se dan cuenta? ¿O cómo es ese proceso? Digamos que hay cierto temor ante presentarse a una postulación. Lo que te decía ahora, esto para nosotros es el día a día, es nuestro deber ser, pero porque nunca vemos esa mirada del tercero que nos puede decir, sí, lo estás haciendo bien. Entonces iniciamos con cierto temor a documentar y empezábamos a mirar, ven, hemos avanzado. Ya tenemos construido una experiencia, tenemos resultados, hemos modificado el proceso de acuerdo a las necesidades. Entonces digamos que nosotros ahí nos dimos el golpecito en la espalda y nos dijimos lo estamos haciendo bien, más allá que ganemos o no ganemos. Entonces ahí te contaba una experiencia que nos decía nuestra directora de calidad y es, no te preocupes, ganes o no ganes, vas a reconocer algo muy importante y es que te van a entregar una mirada de un tercero a través de una retroalimentación por escrito. Y ahí es donde nosotros decíamos, totalmente cierto, qué bueno que una persona que es aparte del proceso,
nos reconozca que lo estamos haciendo bien, pero también nos diga, puedes mejorar en esto, te recomiendo que mejores en la documentación o en la comunicación, que en este caso digamos que es algo que tenemos que potencializar. Pero esa retroalimentación para nosotros fue muy valedera en las 3 experiencias que postulamos. Entonces, más allá de si ganar o no, es esa retroalimentación, y adicional algo muy importante y que creo que reconozco demasiado, y es conocer otras estrategias. Digamos que eso abre la mente a otras instituciones que pueden tener las mismas necesidades que nosotros y compartir. Somos una institución de salud, todas con un objetivo, yo creo que igual, todas, que es brindar unos servicios de salud excelentes en pro del paciente, y entre todas nos complementamos. Entonces estos espacios permiten compartir estas experiencias y aprender. Y de hecho, ese es, digamos, el propósito del Top Bench o de este tipo de galardones, es permitir que las instituciones compartan lo que están haciendo bien y a través de eso permitan inspirar a otras instituciones con necesidades similares, pero además poder referenciarse y decir, venga, Clínicas ES, a mí me interesa su modelo de atención o su modelo de experiencia de servicio, cómo me puedo referenciar y cómo puedo yo, digamos, adaptar en cierta medida esto que a usted le ha funcionado bien a mi institución. Y el tema de documentarlo, pues si bien ustedes lo tienen documentado internamente, también les permite hacer como una especie de evaluación donde dicen, estamos haciendo esto bien, acá tenemos una oportunidad de mejora. Alejandra, queremos agradecerle infinitamente a usted, a la Clínicas ES, por habernos recibido, por habernos abierto las puertas de la institución y por haber compartido una experiencia tan bonita que simplemente nos inspira a seguir dando más por esos usuarios que finalmente yo creo que nadie quiere estar en una institución de salud hospitalizado, con una cirugía, lo que usted decía, hay miedo, hay temor, hay un montón de barreras que estos usuarios tienen y que finalmente ustedes siguen dando como esa milla adicional para que el usuario tenga una experiencia memorable, lo cual no quiere decir que todos los desenlaces vayan a ser positivos o como los quiere el usuario y su familia, pero que sí hay una percepción de se han encargado de mí desde un concepto muy humano. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a toda nuestra audiencia. Les recomendamos escuchar los episodios pasados. Tenemos 4 episodios que van desde humanización, gestión del riesgo clínico, seguridad del paciente. Nos encuentran en SoundCloud, nos encuentran en Apple Podcast y en Spotify. También estamos en el canal de YouTube para que nos encuentren como Fundación Guayacanes y ahí pueden conocer todo lo que está haciendo la Fundación con estas experiencias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Momentos Club Bench, un podcast en el que las experiencias exitosas y las buenas prácticas en salud son las protagonistas. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas que han llevado a las instituciones de salud a lograr valiosas transformaciones que impactan de manera muy positiva la vida de sus colaboradores, usuarios, familiares y en general de toda la comunidad.